Ser podcast. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले देखा कोई उठे को सी नी सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया. Claramente Madrid empieza a quedarse vacío. No está aquí ni Ramón Lobo, que está siempre. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Muy buenos días. Aquí estoy en Ourense, de gira de charlas entre Ponferrada y Santander. He visto un cartel que anunciaba tu charla y ponía Kapuczynski y Lobo. ¿Esto qué es? No creo que sea eso. No, en Cantabria vamos a hablar un poco de Kapuczynski y el libro aquel que hice del día que murió Kapuczynski, sí, que es mitad novela, mitad ensayo y que ahora se acaba de publicar en polaco. Sí, pero era bonito ver los dos apellidos en el mismo cartel, ¿eh? Sí, yo lo siento por Capu, pero bueno, la vida es así. Sale perdiendo. Oye, tú sabes que ha habido una cumbre en Madrid, ¿no? Esta semana, ¿te has enterado? Sí, estuve. Padecí un poco la seguridad, tampoco de una forma excesiva, porque yo vivo en Ópera y todo estaba por el eje de la Castellana, pero sí, he estado atento. ¿Y has llegado a alguna conclusión o has preferido no pensarlo? Bueno, yo sigo pensando lo mismo de siempre, que lo mejor es un ejército europeo. Lo que ocurre es que eso sería más caro que la OTAN y tardaríamos varios años en poder construirlo. Y a corto plazo y medio plazo seguramente la única opción es la OTAN, y eso lo ha visto también Finlandia y Suecia, que se incorporan para protegerse mejor. Y entramos en una especie de Segunda Guerra Fría con muchos riesgos. Espero que todo el mundo sepa lo que estamos jugando. Con muchos riesgos y con mucho gasto militar, ¿eh? De esto eres consciente. Sí, ¿te acuerdas cuando Trump iba contra la OTAN? Porque Estados Unidos pone como el 3,6% de su PIB, el 70% del presupuesto más o menos de la OTAN lo pone Estados Unidos, entonces claro, es quien manda. La única forma de conseguir que Estados Unidos mande menos es poner nosotros más, y eso choca con una cultura pacifista y sobre todo de algunos países como Alemania y España, que han padecido dictaduras en el caso de España, guerras en el caso de Alemania, que también las hizo y las sufrió, que va a ser de muy difícil venta para sus opiniones públicas. Es verdad, y lo has explicado muy bien. Oye, venga, vamos que tenemos a alguien esperando. Vamos. Oh, little love, survive. I dry the tears from your eyes. Just don't let a good thing die. Well, honey, you know I've never lied to you. We're caught in a trap. Can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious minds.
Buena versión has escogido, Ramón. Sí, es una chica que se llama Angelina Jordan que canta como Los Ángeles y esta versión de la célebre canción de Elvis es majestuosa. Oye, este miércoles, y claro, estábamos tan pendientes de la OTAN, que de esto casi no hemos hablado en los medios, pero este miércoles ha concluido el juicio más grande en la historia de Francia por los atentados islamistas del 13 de noviembre de 2015 en la Sala Bataclan de París, en Saint-Denis. Allí fueron asesinadas 130 personas, 100 resultaron heridas, 10 meses de proceso. La justicia francesa ha condenado a los 20 acusados. La mayor pena impuesta fue para Salah Abdeslam, que es el único superviviente de los terroristas con cadena perpetua irreductible, y también dieron esa pena a los otros 5 terroristas del Estado Islámico que están muertos. Sí, fue un año muy duro para Francia, también para Europa y Siria. Fue el año de los refugiados, que recordaréis, y después, ese mismo año en enero, fue el atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo, porque publicó una caricatura de Mahoma, y el año terminó con los atentados de Bataclan. Queríamos charlar sobre todo esto con alguien que ha cubierto ese juicio, que es en París, Mar Bassets, corresponsal de El País. ¿Cómo estás, Mar? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Ramón. ¿Qué tal? Buenos días. Y háblanos un poco, Mar, primero de las emociones a lo largo de estos meses de juicio. Pues este juicio ha tenido algo de catarsis, ¿no? Después de, como recordabais ahora, una década y sobre todo unos años, mediados de la década pasada, donde hubo unos atentados durísimos y muy brutales y sanguinarios, y Francia sufrió, no solo Francia, pero Francia especialmente, el yihadismo, este islamismo, terrorismo islamista. Ha sido el momento durante 10 meses, el juicio ha sido una especie de gran escenario donde no solo se ha puesto sobre la mesa los hechos, lo que se conocía, lo que no se conocía, los testimonios de unos y de otros, sino que ha permitido a muchas familias, a supervivientes también, pero también a familiares de gente que murió ahí, pues un poco intentar empezar a pasar página, ¿no? Conocer cara a cara a los acusados, poder hablar. Ha habido momentos muy emocionantes, sobre todo en los testimonios de víctimas y familiares, ¿no? Que han podido explicar lo que vivieron aquel día, y no solo, yo creo que no ha sido solo una cuestión emocional y catártica, sino también de conocimiento, ¿no? De conocimiento de cómo se fragua un atentado terrorista de este tipo, cómo piensan, cómo actúan los terroristas, y simplemente cómo es decir, se ha podido detallar. Evidentemente no se ha podido conocer todo y hay muchos puntos oscuros, incógnitas todavía, pero se ha podido reconstruir de manera bastante fidedigna lo que ocurrió en aquellas 2 horas y media infernales del 13 de noviembre del 2015. Luego entramos en eso, un poco en las revelaciones que han podido aparecer, pero hablándonos un poco de lo que has mencionado. Me imagino que habrá habido durante el juicio ejemplos de rencor y ejemplos de perdón. Sí, ha habido más de 400 testimonios de víctimas, de partes civiles, de la parte de la acusación, y había más de 1000 personas que se habían constituido en acusación civil. Y claro, ahí hay una diversidad humana y de experiencias y una diversidad de maneras de afrontar esta tragedia considerable, ¿no? Pero podríamos decir que voy a mencionar los dos polos más claros que permiten ver estas 2 maneras, ¿no? Uno, y mencionaré a dos familiares, a 2 padres de chicas que murieron en la sala de conciertos Bataclan durante el concierto de Eagles of Death Metal, donde, recordemos, entraron 3 terroristas armados con Kalashnikov y durante 2 horas y media dispararon a mucha gente, murieron 90 personas. Bueno, uno de estos padres con el que pude entrevistar la semana pasada es Georges Salin. Su hija se llamaba Lola. Y Georges Salin tiene un enfoque, él llama humanístico, ¿no? A esta cuestión. Es decir, él aboga por la prevención del terrorismo, él aboga por una justicia que llama restaurativa, aparta el odio, la venganza. No llega a decir que ofrece el perdón a los terroristas, porque él dice que solo su hija podría perdonarlos, ¿no? A los terroristas, pero digamos que lo mira de una manera muy fría, intelectual, y ha sabido
podríamos decir, no pasar página, porque nunca se pasa página de esto, pero racionalizarlo y ir al juicio. Este hombre ha asistido a prácticamente todas las sesiones del juicio e incluso ha entablado conversaciones con algunos de los acusados que acudían en libertad, porque ya habían cumplido sus penas preventivas de prisión y acudían en libertad. Pues ha entablado diálogo con ellos y él apuesta o él no defendía las penas más duras y el diálogo. El polo opuesto es Patrick Jardin, que también perdió a su hija, y Patrick Jardin se ha convertido en Francia en una especie de portavoz de ¿cómo decirlo? De un odio asumido. Es decir, han matado a mi hija, pues no va a esconder que odia a estos terroristas y que quiere las máximas penas. Incluso él, en su testimonio, Patrick Jardin, defendió que merecían la pena de muerte, ¿no? Y estos dos, yo creo que expresan, estos dos padres, pues las reacciones muy distintas que pueden tener víctimas y familiares a estos atentados. Decías que se ha aprendido muchas cosas en el juicio sobre cómo opera el terrorismo yihadista y que hay muchos puntos oscuros. Ahora el peligro es más el terrorismo individual, mucho más difícil de detectar, ¿no? Sí, se ha pasado una cosa interesante que se ha podido ver en este juicio es y que hay especialistas en el yihadismo, historiadores que lo han teorizado, ¿no? Es que el yihadismo pasa por distintas fases, ¿no? Y los atentados que se juzgaron durante estos 10 meses en París, es decir, 2015, pero podríamos abarcar la época 2012, 2016 quizá, es una época la época obviamente de la guerra en Siria y en Irak, y es una época de la creación del califato del Estado Islámico, y es una época de expansión del yihadismo, en el que el yihadismo, podríamos decir, va por todas, ¿no? Y el paroxismo de este ir a por todas fueron los atentados del 13 de noviembre de 2015, los atentados después del 22 de marzo en Bruselas, en el aeropuerto de Bruselas y una estación de metro, el atentado de Niza en 2016. Bueno, esto es lo que estaba a juicio estos días, pero ahora, según estos teóricos, y cito específicamente a Hugo Micheron, que es un especialista muy interesante que ha publicado varios libros, él habla de la fase de repliegue en la que vive el Estado Islámico y el yihadismo internacional y europeo específicamente desde la desintegración del Estado Islámico en Siria, ¿no? Y esto significa, pues, muchos están en prisión, ¿no? Muchos terroristas, y luego hay actos puntuales de personas aisladas muchas veces que se remiten, que aluden, que se inspiran en el Estado Islámico, pero que no tienen esta organización militar que sí que se vio en los atentados de París. Claro, estos atentados se han reconstruido a lo largo de los años en tantas ocasiones, no solamente por medios de comunicación, también por la policía, por los investigadores fiscales. Yo no sé si el juicio ha revelado algo que no se supiera, porque ha sido un análisis microscópico de lo que ha pasado. Realmente no ha habido una gran revelación, entre otros motivos porque, como dices, la investigación policial ha durado 6 años y se han ido conociendo las novedades, los detalles, ha habido libros, ha habido estudios. Si podría haberse, si se hubiese podido revelar algo, hubiese sido en boca de los acusados. Había 20 acusados, 14 estaban presentes, 6 están en paradero desconocido, probablemente muertos, ¿no? En la zona de combate en Irak y Siria. Se esperaba que los acusados, que son quienes realmente estuvieron ahí, o los preparativos de los atentados, hubiesen podido dar mucha más información. Y ahí ha habido una pequeña decepción de muchas partes civiles y muchos abogados de que no hubiesen querido hablar más y contar más de cómo se preparó, de detalles. Pero yo creo que la novedad no es tanto una gran revelación, sino conocer con detalle y reconstruir cómo funcionó aquel operativo y aquel atentado terrorista. ¿Cómo afectaba a Francia todo esto, el juicio, los recuerdos de aquel año tan terrible? ¿Ha cambiado algo Francia en todo esto o sigue siendo la república libre e independiente? Yo creo que ha sido, lo decía antes, ¿no? Ha sido catártico para muchas víctimas y también en parte por Francia. Simplemente ha sido una demostración, y yo hago un paralelismo con España y los atentados de Atocha, ¿no? Se han juzgado, la justicia ha hablado, el Estado de Derecho ha hablado, la democracia
hablado, ¿no? Este país ha sido capaz de juzgar, yo, en mi opinión, esto es una opinión, bastante bien. Puede haber objeciones de unos y de otros, pero bastante bien, unos atentados traumáticos. Y ahí hay un contraste con Estados Unidos, ¿no? Con los atentados del 11 de septiembre de 2001, que llevaron a lo que sabíamos que llevaron, Guantánamo, ¿no? para resumirlo, ¿no? Y entonces, en este sentido, yo creo que se ha demostrado, como se demostró en España tras el 11M, los atentados de 2004 en Madrid, que el Estado de Derecho tiene herramientas para juzgar y para afrontar unos atentados de estas características. Claro, el principal acusado estuvo mucho tiempo sin hablar, creo, y cuando habló fue para defenderse o para intentar defenderse a sí mismo, diciendo que el atentado era contra Francia, no contra personas. Me imagino que la sentencia significa justo lo contrario, ¿no? Que los atentados son contra vidas humanas, no contra países. Sí, una de las cosas interesantes del juicio, evidentemente el foco estaba centrado en gran parte en el principal acusado, Salah Abdeslam, y ha vivido una evolución que sus abogados y él mismo han querido utilizar como argumento de que Salah Abdeslam podría decirse rescatable, ¿no? Que es un hombre que no es un monstruo, es un ser humano con sus dudas, y con su capacidad de evolucionar. Empezó diciendo el primer día: yo soy un combatiente del Estado Islámico, y bueno, y acabó en algún momento incluso pidiendo disculpas o perdón, pero de una manera un poco ambigua y vaga. La sentencia es la máxima, la pena que recibe Salah Abdeslam, que es esta figura llamada perpetua irreductible, es la máxima que contempla el Código Penal francés. Tendrá muy difícil salir jamás de prisión. No quiere decir que no haya un resquicio. Cuando haya pasado 30 años en prisión, podrá plantearse la revisión de la pena, pero ha recibido la pena más dura. Es posible y es probable que sus abogados recurran la sentencia. Oye, tú cuando tomaste café con algunas de las familias de las víctimas después del juicio, ¿cómo se encontraban después de saber que todo ha terminado, al fin y al cabo, que ya no hay nada más que hacer? Bueno, después del juicio pude ver o observar un acontecimiento me pareció muy curioso e incluso emocionante. Terminó muy tarde, ¿no? El juez tardó mucho, los jueces se encerraron durante 2 días y medio para deliberar. El miércoles estaba previsto que a partir de las 5:30 de la tarde se leyesen las penas, ¿no? Pero esto se retrasó hasta las 9 de la noche, ¿no? A las 9 de la noche se conoció el veredicto, las penas para cada acusado, y toda la gente que llenaba la inmensa sala del Tribunal de Justicia de París, en la Ile de la Cité, en el centro de París, salieron, y muchos se fueron a dos cafés que hay justo delante del tribunal, y pues no sería la palabra adecuada decir celebrar, pero un poco había un alivio, ¿no? Esto ha terminado, se puede empezar a pasar página, y se organizó una especie de fiesta. Tampoco no me gusta la palabra porque no es una fiesta, pero tomaban cerveza, vino, champán, departían, discutían, hablaban, y ahí había muchos padres de víctimas, supervivientes, abogados, incluso fiscales. Alguien me dijo, yo no los vi, pero incluso que los 3 acusados estos que comparecían libremente y que han podido salir en libertad pese a ser condenados, y fueron, digamos, los acusados que tenían un papel más colateral en los atentados, se pasaron por ahí, ¿no? Este juicio ha creado una comunidad. Esto lo dicen muchas personas que han participado en él. De tanto ir durante 10 meses, esto es como esto lo dijo un abogado, es como un curso escolar o universitario, que cada día vas, y la gente se conoce, se ve, incluso entre los acusados y los abogados, los acusados y las víctimas, y se acaba creando una especie de comunidad, de conocimiento, de gente, de amigos, ¿no? Y ahí hubo como una reunión de final de curso, donde estaban todos los protagonistas, o no todos, obviamente, ¿no? Pero muchos de los protagonistas de lo que ha sido este macroproceso de 10 meses en París. Claro, escuchando a Marc y Ramón, ¿no? Yo me imagino que todo el mundo está pensando en lo mismo, ¿no? En las víctimas del terrorismo de ETA, y cómo como país tienes que superar este tipo de casos. Sí, porque las víctimas siempre pierden.
haya juicio o no. Han perdido ya la vida de su hijo, de su marido, su esposa, su hija. Oye, Mar, una curiosidad, hemos seguido esto lógicamente también por tus crónicas, pero ha habido un relato maravilloso de alguien que lo ha seguido, que es el escritor Emmanuel Carrère. No sé qué te han parecido sus crónicas del juicio o la idea de enviar a un escritor a algo tan grande como este macrojuicio. No, me han parecido una maravilla. Y el libro, que va a salir en francés en septiembre, en castellano no sé todavía cuándo saldrá, pero promete ser yo creo una gran obra literaria, literatura de la realidad, porque Emmanuel Carrère, que recomiendo a quien no lo haya leído, es un gran escritor, pero también un gran periodista, ¿no? Hace literatura sobre hechos reales, y él decidió hace un tiempo, después de hacer varios libros autobiográficos, muy introspectivos, pues mirar al exterior, ¿no? Dejar de mirar dentro de sus neuras y su vida privada, y mirar al exterior, y decidió cubrir este juicio en la tradición de grandes juicios de la historia que han cubierto escritores importantes, ¿no? Escritores, pensadores, ensayistas, ¿no? Hannah Arendt, el juicio de Eichmann, del nazi Eichmann en Jerusalén, ¿no? Pues Emmanuel Carrère tomó este reto y ha hecho una cobertura, a mi juicio, excepcional, y seguramente la obra literaria que saldrá de todo esto valdrá mucho la pena leerla. Desde luego que sí. Mar Bassets, que es corresponsal del País en París, como siempre, Mar, mil gracias por charlar un rato con nosotros y por contarlo todo también. Un abrazo fuerte, cuídate. Muchas gracias a vosotros. Ser Podcast. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all. Sigues por ahí en Ourense, ¿no, Ramón? Aquí sigo. Hay una cosa que nos ayuda a mantener la memoria, que son los monumentos, y normalmente son piezas muy grandes a las que hay que mirar hacia arriba. Así dice que se distingue a un turista en una ciudad, ¿no? Son los que van mirando hacia arriba. Hay otras, como las de la iniciativa que comenzó en el año 92 el artista alemán Günter Demnig. Son las Stolpersteiner, que quiere decir algo así como piedra en el camino con la que tropiezas, son unas placas de latón que se empezaron a poner en Colonia, justo delante de las casas donde vivían personas deportadas entre el 33 y el 45 a campos de concentración durante el nazismo. No todas eran judías, había también gitanos, había opositores políticos. Tú estuviste hace poco en Alemania, Ramón, ¿viste muchas de estas placas por la calle? Sí, claro, es un homenaje no solo a los 6 millones de judíos asesinados, sino a los 5 millones de, como decías, gitanos, opositores, homosexuales que fueron asesinados por el nazismo, y muchos más que recibieron prisión o campos de concentración y lograron sobrevivir. Las hay en Berlín, en Viena, en Ámsterdam, y en España empiezan a ocupar ya un espacio para la memoria. En España teníamos mucha gente que fue deportada. En Madrid ya empiezan a verse, y acabo de estar en Ponferrada, donde hay 9 justo enfrente al ayuntamiento.
Hay más de 75.000 de estas piedras en unos 20 países en el mundo, decías Alemania, Francia, Holanda, y decías también España, en distintas ciudades. Yo tengo ahora mismo encima de la mesa, te lo voy a contar, es un pequeño bloque de cemento, un cubo de unos, 10-15 centímetros, y sobre el cemento está esa placa de latón. En la placa dice: aquí vivió Doroteo Gordo Alonso, nacido en 1913, exiliado en Francia, deportado en 1944, están los nombres de los 2 campos de concentración a los que supuestamente fue trasladado, y luego pone debajo destino desconocido. Esta placa se va a poner justo delante de Gran Vía número 9, ¿no había dicho? Sí. Número 9, que es el último lugar del que partió Doroteo, me imagino, ¿no? Eso es. Sí. Era una casa, una vivienda. Realmente era el portero de la finca de la. Era el portero de esa finca. De la finca de Gran Vía 9. Es justo aquí al lado donde estamos, ¿no? Sí, un poquito hacia Cibeles. Ahí. Isabel Martínez y Jesús Rodríguez, ¿cómo estáis? Gracias por venir. Hola. Buenos días, muchas gracias a vosotros por Buenos invitarnos. ¿Cómo os decidisteis o cómo os sumasteis a este proyecto tan bonito? Sí. Bueno, nosotros lo conocimos en 2006, siempre contamos lo mismo, gracias a nuestra hija. Nos pareció un memorial magnífico, y aunque en un principio pensamos que era solo para gitanos, para judíos, con el tiempo fuimos descubriendo todo el significado del memorial. Nos gustó mucho. En 2015 supimos que se ponían las primeras en la ciudad de Navàs, en Barcelona, y en ese momento nos planteamos que teníamos que hacer todo lo posible por traerlo a Madrid. Ahí me imagino muchas placas que se pueden poner en España, ¿eh? Mucha gente que fue llevada a Mauthausen desde aquí. Sí, de hecho, bueno, estamos muy contentos porque creemos que el proyecto está creciendo mucho en España. Fundamentalmente donde más hay es en Cataluña, que lleva la gestión el Memorial Democràtic. Allí hay cerca ya de 500 puestas, pero en los 2 últimos años se han puesto en Soria, en Zamora, en Gijón, en la comarca de Los Pedroches, en Puente Genil, se pondrán en Jerez de la Frontera, en alguna localidad más pequeña. Y bueno, en Madrid ya tenemos 35 y tenemos 40 en casa esperando la aprobación de las distintas juntas para ponerlas aquí en Madrid. Claro, yo me imagino que será o habría sido más fácil conseguir hacer esto con Manuela Carmena que con Martínez Almeida, por ejemplo, ¿o no hay? Pues la verdad es que, y lo queremos destacar, con las juntas municipales no estamos teniendo ningún problema. Pues me alegra muchísimo saberlo. A nosotros también, porque además pensamos que es un tipo de víctima que podría ser muy asumible, por decirlo de alguna forma. Pero también se puede politizar, ¿eh? Sí, por supuesto que sí, pero estamos hablando de víctimas del nazismo y no parece muy razonable alabar o recordar o conmemorar a las víctimas del Holocausto y no recordar a las víctimas del Holocausto españolas. Estamos teniendo, diferentes respuestas según la Junta Municipal, pero siempre es positiva, y algunas colaboran más, incluso pagan la pequeña obra que hay que hacer para su instalación, pero otras pues todavía estamos esperando respuestas, pero ya digo que se está aprobando en pleno por todos los grupos políticos, lo cual nos gusta mucho y queremos destacarlo y agradecerlo. Ramón. Supongo que será difícil primero saber cuántos eran, dónde vivían, porque se descartan algunas direcciones, por ejemplo, cárceles, hospitales, tienen que ser direcciones de las que partieron. Creo que eso llevará una investigación hasta que se sepa exactamente de dónde partieron y dónde desaparecieron. Bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con Benito Bermejo y con su libro, que es nuestro manual de cabecera, sí. Pero es verdad que en el último año se ha puesto también online en los archivos, no todos los documentos, porque son cientos de miles los que tienen, de los archivos de Arolsen, y entonces de los deportados que fueron asesinados figura un documento en el que está el domicilio que ellos dieron. Entonces nosotros lo que hacemos es confirmar esos domicilios de los que no tenemos familiares, o buscar directamente en el censo del 35, que es el que nosotros utilizamos, donde pudieron vivir. Pero en muchos de los casos de las piedras que se ponen, son los propios familiares los que contactan con nosotros, y en muchos casos ellos ya tienen esta documentación. Es muy impactante pensar, tropezarte con una de estas, tú tropiezas porque están a ras del suelo, pero encontrarte una de estas placas y pensar que de ese portal
hace 80, 90 años, salió alguien y fue la última vez que pisó ese suelo, porque salió hacia un lugar que él no sabía, que era un campo de concentración, ¿eh? Efectivamente, o sea, lo que nos impactó a nosotros cuando lo conocimos por primera vez, que fue precisamente en la ciudad de Friburgo, en Freiburg, en Alemania, es que estás de turista por una calle muy bonita, con unas casas muy coloridas, con mucho bullicio de turismo, y de repente tropiezas, como bien dices, porque la ves, porque destaca, con una pequeña piedra que te pone que aquí vive una persona que fue deportada. Entonces te choca porque dices, de repente te encuentras con la realidad de decir, de esta casa salió una persona que en la mayoría de los casos nunca pudo volver a esta casa. Esto tú, Ramón, lo has comentado muchas veces, ¿no? La necesidad de preservar la memoria en las ciudades para no convertirlas en centros turísticos. Claro, porque es que en Alemania, por ejemplo, en Berlín vi unas placas y era toda una familia, es que es muy emocionante. Y en España yo creo que tuvimos como 9.000 españoles deportados a campos de concentración nazis, y es no solo importante poner los nombres y de alguna forma mantenerlos vivos, sino también el desenterrar esa parte de la memoria, como hacen el Memorial de Auschwitz, que cada día publica la historia de una persona que fue asesinada en un campo de concentración, es también desenterrar las palabras. Desde luego. Oye, ¿y cómo lo financiáis? ¿La fabricación de estos bloques, de las placas y también la instalación? Sí, pues es un proyecto muy, muy familiar, podríamos decir. Ahora, dependiendo de los territorios, hay más apoyo o más iniciativa por parte de instituciones. Como decía Isabel antes, en Cataluña lo lleva un departamento de la Generalitat, el Memorial Democràtic. En Baleares lo llevan también desde un departamento del Govern Balear, y nosotros, y nos gusta mucho hacerlo así, lo llevamos o lo financiamos o lo promovemos con las propias familias que están con nosotros, que son las que nos animan a seguir con el proyecto y que nos animan a seguir buscando. Entonces, el coste de las piedras pues es muy asumible, entonces eso implica que puede haber un patrocinio de una persona. A nosotros nos está ayudando o han pagado o han patrocinado Stolperstein desde la ARMH, desde la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica. Carlos Hernández, un compañero vuestro, un periodista, sí, que también está, no voy a decir implicado, porque es también para nosotros la Biblia en este tema. También ha colaborado. Ahora se ha sacado un libro, Esther Calcerrada, es una sobrina de un deportado, y los beneficios del libro van a ir totalmente destinados a la colocación de piedras, y ella ya tiene la piedra puesta, o sea, su familia ya tiene la piedra puesta, con lo cual es la colaboración de las familias, y nosotros también pagamos algo. No hay, incluso, como digo, que es un proyecto muy familiar, porque incluso consideramos familia a gentes de otros lugares, de otros territorios, que incluso pues desde la Segarra, por ejemplo, en Cataluña, pues han pagado dos de las Stolpersteine que hay colocadas en Madrid, y digamos hay como muy buen ambiente, muy buen rollo entre los diferentes lugares donde estamos un poco implicados en colocar estas piedras. ¿Y el albañil quién lo pone? El albañil, en el caso de Madrid, por ejemplo, en la Junta Municipal de Porque Centro... Porque esto tiene que quedar bonito y bien acabado, ¿no? Sí, se intenta además que quede limpio. Nosotros de vez en cuando vamos a limpiarlas también, en lugar de llevar flores, de poner una piedra encima como en otros lugares, pues nosotros y con las familias vamos a limpiarlas, ¿no? Queda muy bonito. El albañil lo suele poner, o lo pone siempre la Junta Municipal, incluso en algunas hemos pagado nosotros el albañil, no hay ningún problema. Nosotros lo que queremos es que el proyecto crezca y que cada vez haya más en las calles de Madrid y en otros lugares. Ramón, ¿decías? Sí, que el creador de este lugar de memoria, Günther Demmin, suele venir a la colocación de la primera piedra en una ciudad, ¿no? Sí, antes iba siempre él como deferencia a la ciudad que se incorporaba, colocaba siempre las primeras. Con la pandemia han modificado un poco esta actuación, porque como él dice, y eso se lo hemos oído decir personalmente, el proyecto crece cada día más. Él nunca pensaba que esto fuese a crecer de esta forma. La lista de espera puede ser de un año o año y pico, y durante la pandemia tuvo que anular, nada más empezar, tuvo que anular todos los viajes que tenía previstos. De esta forma, y como también tiene 74 años, él ha decidido que va a dedicar a España y a Francia 4 días a cada país, y entonces irá a las colocaciones
que a él se lo soliciten, y en las que no, autoriza que se pongan por parte de los ayuntamientos, y ofrecen también la posibilidad de que algún miembro de su equipo pueda asistir a esa colocación. Pero vamos, aquí en Madrid tuvimos la suerte de que en 2019 él puso las 8 primeras, y además se pudo hacer un acto en el ayuntamiento al que pudieron ir las familias y estuvo francamente bien. Esto lo sabrá Benito Bermejo, que seguro que si ahora le llamáramos tendría el número exacto. Pero ¿cuántos se calcula? ¿Cuántas personas deportadas o cuántas personas acabaron en campos de concentración? 9.000 y pico, ¿no? Españolas se superan los 9.000, hay quien habla de cerca de 10.000, si se cuentan incluso los judíos sefardíes que fueron deportados desde Tesalónica, que también son considerados españoles. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Madrid tenemos una lista que se hizo a partir del trabajo de Benito Bermejo, que eran unos 450, pero el proyecto incluye también a aquellas personas que vivían, o sea, es dedicado a los vecinos, que es algo que además a nosotros nos gusta mucho, es dedicado a los vecinos que vivieron en una ciudad, con lo cual en aquellos momentos en que había bastante inmigración hacia la ciudad de Madrid, pues hay muchos más deportados, calculamos que entre 600 y 700 en la ciudad de Madrid solo. Es mucho trabajo por delante, luego la investigación, la confirmación, buscar el domicilio, que eso es, claro, esa es la clave, ¿no?, para que la piedra esté en el lugar exacto. Sí, eso es lo que nosotros estamos haciendo, porque realmente nosotros no somos historiadores, no somos investigadores, somos empleados de banca jubilados, siempre también nos gusta decirlo, pero con la facilidad del archivo de la villa buscamos a las familias, porque lo importante es buscar también no solo dónde vivió el deportado, sino, y es más complicado incluso porque es remontarse hacia el presente, buscar a las familias para que estén presentes y para que también ellas tengan ese reconocimiento que ni el deportado ni las familias tuvieron. Pues Isabel Martínez y Jesús Rodríguez, que llevan a cabo esta iniciativa IBE Stolpersteine, se dice, ¿no? Eso es, sí, nunca lo llegaremos a decir bien. Pues suerte con este proyecto, que es maravilloso y nos recuerda a todos el pasado que tiene cada ciudad y el pasado que tienen algunos portales por los que pasamos y no sabemos que de allí salió alguien que acabó en un campo de concentración. Gracias por venir y suerte con todo. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Hasta luego. Un saludo, Muchas Ramón. gracias. Hasta luego. Ramón, gracias por haberme llamado la atención sobre esta iniciativa que fue idea tuya y disfruta de tu jornada gallega. Bueno, nos despedimos con unas chicas que cantan una oración, porque tal y como está el Supremo de Estados Unidos, más vale que vayamos aprendiendo. Que vayamos rezando también. Hasta luego. Sí. Un abrazo, buena semana a todos. Hasta luego. Down in the river to pray. Take me to the river. Take me to your river. Take me to your river. I wanna go down in the river to pray. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.